Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Queremos darles la bienvenida a la actividad del día de hoy. Hoy vamos a compartir un encuentro en donde trataremos el tema relacionado con el virus de inmunodeficiencia humana. El disertante es el doctor Norberto Gia, egresado de UBA, con su residencia de CM en el Hospital Italiano, médico especialista en clínica médica y medicina familiar y enfermedades infecciosas. Y actualmente se desempeña como médico clínico de la obra social desde 1993 y desarrolla actividades en el consultorio. Vamos a tratar este tema, les pedimos, somos unos cuantos en el Zoom, así que les vamos a pedir que por favor mantengamos los micrófonos silenciados. Todos tienen la posibilidad de habilitárselo en el caso de que el doctor les dé esa indicación, se los van a poder habilitar, pero para no entorpecer el desarrollo de la charla, les pido que los mantengamos en silencio. Pueden ir mandando todas las consultas que tengan a través del chat. Vamos a dejar un espacio para preguntas, como hacemos siempre al finalizar la charla, así que las podemos ir leyendo ordenadamente en ese momento. Y bueno, y como les dije antes, si el doctor les da la indicación de activárselos, tienen todos la posibilidad de hacerlo. Bueno, no les robo más tiempo y podemos empezar con el encuentro, doctor. Bueno, ¿cómo se está viendo la pantalla? Sí, se ve Hola, perfecto. Sí, 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 se ve perfecto. perfecto. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco el interés que tienen. Pensé que un poco la cuestión del VIH había perdido interés, pero bueno, veo que no es así. En realidad, cuando estamos hablando de VIH, hablamos también de todas las enfermedades de transmisión sexual que en realidad tienden a transmitirse simultáneamente. De ahí la importancia de considerar no solo el VIH, sino a las otras enfermedades que comúnmente se co-transmiten. ¿Y cuáles son las diferencias desde el punto de vista de salud pública y de salud personal que estos agentes tienen? Yo elegí cinco, acá faltarían algunas más raras, pero esencialmente el que por su severidad más importancia tiene es el VIH, pero clamidia, gonorrea y particularmente HPV son extremadamente frecuentes en la población de enfermedades de transmisión sexual. Este cuadrito simplemente trata de recordar cuál sería la diferencia en la contagiosidad de cada una de las afecciones, que cambia muchísimo si el paciente está tratado o no está tratado. Por eso la importancia de reconocer una infección que está eh, desconocida por parte del paciente, que es un transmisor que lo ignora. El VIH, bueno, obviamente es una enfermedad de muy poca contagiosidad en la actualidad en los pacientes que están tratados, pero en los pacientes que no saben que tienen la infección, obviamente la contagiosidad es alta. ¿Cuál es la complicación si no se trata? Bueno, ustedes ya conocían lo que fue la época de hace unas décadas cuando empezó esta infección, es una enfermedad uniformemente mortal, que en la actualidad se trata de una enfermedad crónica muy similar a lo que sería la diabetes o la hipertensión. El HIV no es oncogénico en forma directa, este, pero sí puede ser oncogénico en forma indirecta una vez que produce una destrucción tan importante del sistema inmune que hablamos de lo que era el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No existe un tratamiento curativo todavía, a pesar de todos los intentos que existen. Lo que podemos conseguir es suprimir la infección de forma tal de que desaparezcan totalmente los signos y síntomas, además de la contagiosidad. Y respecto a la prevención, los métodos de barrera, o sea, el profiláctico fundamentalmente,
es altamente eficaz. Existen fármacos, y un poco ahí vamos a poner el acento en la charla, que pueden prevenir la transmisión de la infección en dos circunstancias que son antes de exponerse al agente infeccioso, cuando uno puede prever, o después de haber ocurrido una exposición accidental, como puede ser un pinchazo con una aguja de sangre contaminada, afortunadamente ahora mucho más raro, una violación con probabilidad de transmisión sexual o la transmisión materno-fetal en el embarazo. Eh, la clamidia y la gonorrea son agentes bacterianos que tienden a producir síndromes bastante parecidos, es decir, inflaman la uretra, inflaman el cuello, el cuello de la mujer, el cuello uterino, ocasionalmente pueden extenderse fuera de las zonas genitales, pero en la población gay existe una entidad que sería la proctitis o la rectitis, producida por cualquiera de los dos agentes, y también, dado los cambios en las costumbres sexuales, la localización faríngea, que puede ser todas, pueden ser totalmente asintomáticas. Bueno, después en todo caso conversamos un poquitito de lo del HPV. Eh, Prevalencia no es lo mismo que incidencia. Prevalencia es el número de casos en una población determinada en un momento dado. La incidencia son los casos nuevos en una población. Por lo tanto, la prevalencia nos da una idea de hasta dónde llegó la actividad de la infección en el pasado y la incidencia, lo que va a ocurrir en el futuro. Estos son algunos números donde se puede ver, por ejemplo, la diferencia que hay en las mujeres en el África, lo mismo en los homosexuales o bisexuales, en poblaciones particularmente expuestas por su actividad, lo que sería en un donante de sangre, o en el tercer renglón, cuál sería la incidencia en la población general. Estos datos son todos relativos, porque, por ejemplo, en donantes de sangre puede ser que haya una sobreestimación cuando el paciente, para saber si es positivo, intenta donar sangre, o al revés, como sabe que tiene riesgo de ser positivo, se excluye de la donación. Pero en líneas generales son bastante coincidentes estos números en los distintos países. Esto, si quieren, en todo caso, después lo vemos un poquitito más, pero esto es la PrEP, que es la profilaxis pre-exposición, y estas son las indicaciones para realizar la profilaxis pre-exposición. Básicamente, bueno, por supuesto, no utilizar método de barrera, o en las parejas que son discordantes, uno positivo y el otro negativo, o el haber tenido una infección de transmisión sexual. Lo que decíamos al principio, el solo hecho de tener una puede indicar riesgo de tener otra. En general, las personas que tienen una tienen alguna conducta de riesgo que permiten que haya otras. Compartir material para inyectarse drogas, cosa que generalmente con jeringas descartables no ocurre. Bueno, asistir a fiestas o reuniones, consumir drogas recreativas que hacen que en realidad uno pierda el control de la situación. Y otra que es un poco indirecta, es decir, si ha ocurrido algún accidente en el pasado, estamos lo mismo que habiendo tenido una enfermedad de transmisión sexual, identificando una población de más riesgo de exponerse al virus.
Eh, bueno, esto, digamos, son números de nuevo. Yo sé que esto cambia mucho y cansa, pero en líneas generales es importante tener en cuenta que el número de 4 a 6 cada 100 personas años es el número que tenemos en la Argentina, que es un número bastante estándar. Puede llegar a variar entre 2 y 10, dependiendo un poco de la población. Estos números después los vamos a ver con un poquitito más de detalle, pero me interesa esta línea que se necesita dar durante un año profilaxis a 13 pacientes para evitar una sola infección por HIV, de acuerdo a los datos de los estudios. Una de las preguntas cuando comenzó la PrEP era si esto iba a incrementar el riesgo de otras enfermedades de transmisión sexual no cubiertas obviamente por la PrEP. Eh, en líneas generales no hubo cambios significativos hasta ahora, aunque parece que en los últimos tiempos se está volviendo a aumentar, probablemente por esto que figura abajo, que los pacientes que están recibiendo la PrEP tienden a tener más parejas sexuales que aquellos que no la están recibiendo. Bueno, el cabo Tegravir lo vamos a dejar para otro momento si les interesa. Y esto es para tener una idea de los estudios y de la población, de la prevalencia de la enfermedad. Esta es la población gay o travesti. Otro estudio, la misma población, y esta es la incidencia, 6,6 personas año. Otro estudio, 9 por personas año. Otro estudio, 4,3. Es decir, estas poblaciones son poblaciones de muy alto riesgo. Sin embargo, cuando se realiza la profilaxis con emtricitabina y tenofovir, eh, hay 4 o 5 marcas, la más conocida internacionalmente es Truada, ocurre una reducción importante de la incidencia, tanto como un 86%. Esto es en el primer estudio, Hipergay. Hay otro estudio, el IPREX, que muestra una reducción un poco menor, pero importante. Y este dato que es realmente importante, que es que si yo considero solamente la población que toma la medicación en forma eh, correcta, la reducción es mucho mayor. Este es otro estudio, lo mismo, la misma combinación de dos drogas tiene una reducción importante de 86%. Otro estudio en otra población que acá comparó, por eso estos números son bajos, 0,34 y 0,16, acá comparó una forma de tenofovir, que es la más común, el disoproxilo, con una más nuevita, menos tóxica, que es el tenofovir alafenamida, y las dos mostraron una eficacia similar. O sea, esta diferencia no es significativa. Eh, de nuevo, la adherencia al tratamiento es lo más importante. Ocurre infección de otro tipo, gonorrea, clamidia, sí, y probablemente la única diferencia que ocurre entre las dos formas de tenofovir es que la nueva, la lafenamida, produce un poco más de aumento de peso. ¿Cómo se toma la PrEP? La PrEP se toma todos los días, un comprimido por día de la combinación de tenofovir con emtricitabina, cualquiera de las dos formas de tenofovir, alafenamida o disoproxilo. Hay varias formas comerciales en el país. Existe otra forma que no es la administración diaria, sino que es la administración
intermitente con la exposición. Es decir, para aquellas personas que tienen poco contacto, toman dos comprimidos el día que tienen un contacto, otro al día siguiente y otro a las 48 horas. Esta indicación o esta forma de administración obviamente ahorra exposición a drogas, ahorra costos. No ha sido aprobada todavía por los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, pero sí es bastante usada y me parece bastante adecuada para las personas que tienen contactos no demasiado frecuentes. Eh, bueno, acá hablamos un poquitito de el HPV. La PrEP generalmente es solicitada por los pacientes para poder tener sexo sin protección. Obviamente, la PrEP solamente protege contra el VIH, no protege contra otras bacterias, como habíamos visto, ni el gonococo ni la clamidia, y tampoco protege contra el HPV. El HPV es el virus o el virus del papiloma, es el productor de las verrugas. Todas las verrugas son virales, todas en toda parte del cuerpo son producidas por HPV, pero algunos tipos, hay más de 200, tienen una prevalencia en, digamos, los genitales y algunos tipos son oncogénicos, es decir, producen cáncer. La prevalencia en la población gay en la Argentina es más de 80% de infección. La infección por HPV puede ser totalmente asintomática. Una vez adquirida, tiende a desaparecer después de algunos años, pero puede producir lesiones proliferativas. La más importante es en el cuello uterino, el carcinoma de cuello uterino, y en la población gay, el carcinoma anal. En el estudio, que después en todo caso lo podemos ver, existe en la población anal del HPV un 43% de alto riesgo oncogénico, es decir, casi la mitad, y en particular el HPV 16, pero también algunos otros tipos. Otros HPV tienden a producir verrugas genitales, condilomas, que es una consulta muy frecuente en la práctica clínica, que son verrugas genitales. Estos HPV que producen el 6 y el 11, que producen verrugas, no son oncogénicos, pero las verrugas son muy molestas, muy recurrentes y necesitan un tratamiento permanente para destruir la lesión. El HPV no tiene tratamiento específico, es decir, no hay antivirales que sean activos contra el HPV. Eh, Después está el problema de la vacuna del HPV. Bueno, eh, se tiene que vacunar todo el mundo, se tiene que vacunar la persona joven, se tienen que vacunar los chicos. Es decir, la idea es, la exposición a HPV va aumentando con la iniciación sexual, con la cantidad de parejas sexuales y con el tiempo. Entonces, la idea es que uno tiene que vacunar a los preadolescentes antes de que inicien los contactos íntimos para que la vacuna tenga alta efectividad. Existen dos tipos de vacuna, tres en realidad. La que más se utiliza ahora es la que tiene 9 serotipos que cubren a estos tipos, los oncogénicos más frecuentes. ¿Hasta qué edad se recomienda? Y hasta los 26 años, anteriormente era solo a los adolescentes, y se puede considerar entre los 26 y los 45 años. Eh,
la idea es lo mismo. Cuanto más grande es la persona, menos beneficio va a recibir de la vacuna porque ya ha estado expuesto a muchos de los serotipos que están en la vacuna y la vacuna no agrega ningún beneficio en esos casos. Para evitar, para que tengan una idea nada más, porque uno se queda a veces con la idea que vacuna igual a protección absoluta. Acá el número necesario para vacunar entre 26 y 45 años para prevenir una verruga sería de 120. Y para prevenir una lesión de alto riesgo tendría que ser varios cientos a miles. O sea que cuanto mayor es la edad de la persona, menos beneficio tiene la vacuna. Esta es una pregunta muy, muy frecuente en la práctica. Esto es un poco lo que decíamos recién. Este es un estudio que se hizo en la Argentina sobre coinfecciones en la población gay. Había una altísima tasa de virus B, una tasa bastante alta para lo que es la población general de virus C, de sífilis, casi la mitad de los pacientes, y la tasa de HPV que hablábamos recién, altísima. Clamidia trachomatis no resultó muy frecuente, lamentablemente este estudio no evaluó gonorrea, pero en líneas generales se estima que la gonorrea es el doble de frecuente de la clamidia o bastante parecida a la incidencia. Bueno, eh, respecto del tratamiento, las novedades más importantes que han ocurrido, en lugar del tratamiento oral, es el tratamiento inyectable con dos drogas combinadas que tienen una forma de lenta liberación intramuscular que permiten una administración cada 2 meses. Estos son los dos nombres comerciales que están en plaza en este momento. De más está decir que el precio está casi cercano a los 2 millones las dos inyecciones. Em, ¿Cuáles son los problemas de la PrEP? Muchas veces puede ocurrir una infección justo en el momento que se inicia la PrEP y yo estoy dando dos drogas en lugar de tres, lo cual puede generar resistencia o puede alterar las pruebas diagnósticas que habitualmente usamos porque se demora la aparición de anticuerpos. Eh, si esto ocurre, es decir, si uno puede detectar que ha ocurrido una infección bajo la profilaxis que el paciente adquirió, en ese caso hay que revisar y agregar otra droga activa para evitar el desarrollo de resistencia. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, porque la infección ocurrió demasiado pronto al inicio de la PrEP, cuando todavía no había niveles intracelulares suficientes de medicación. Normalmente, cuando el paciente está recibiendo la PrEP, se recomienda realizar estudios serológicos cada 3 meses. Bueno, esto es más de lo anterior respecto de las coinfecciones, no lo vamos a volver a mencionar. Eh, en algunos lugares se esperaba o se espera todavía un incremento de la incidencia de clamidia con la PrEP, particularmente lo que habíamos dicho, infecciones del recto, de uretra o de faringe. El punto es que las infecciones por clamidia son básicamente oligosintomáticas y muchas veces son autolimitadas, pero probablemente puedan de todos modos seguir contagiando. Entonces, una de las ideas fue utilizar toxiciclina, que es un antibiótico, 200 miligramos después de una exposición sexual no protegida
acompañando a la PrEP. Es decir, aquellas personas que utilizan PrEP, tenofovir, emtricitabina para evitar la infección por HIV, reciban también doxiciclina, que es activa contra la clamidia. Aunque el gonococo tiene una alta resistencia a la doxiciclina, los estudios muestran también que en realidad cuando se utiliza la doxiciclina acompañando la PrEP, también se reduce el número de infecciones por gonococo. Por lo tanto, esta es una recomendación que también se está realizando, es decir, aquellos pacientes que reciben PrEP también deberían recibir doxiciclina para evitar la clamidia y el gonococo. Se ha discutido mucho si en esta población hay que hacer búsqueda de estas infecciones asintomáticas, es decir, si tiene sentido hacer un rastreo, hacer un hisopado anal, hacer una búsqueda en faringe o en la uretra, eh, y algunos estudios muestran que en realidad esto no reduce la incidencia. Se compararon dos poblaciones, una en la que se hacían las detecciones preventivas cada 3 meses y otra en la que no se hizo, y al cabo de un año la diferencia de infección fue nula, prácticamente la misma. Eh, bueno, esto es lo que habíamos hablado recién. La mayoría de las infecciones por clamidia son asintomáticas. Y la uretritis gonocóxica o la gonorrea, que es la otra enfermedad que estuvimos hablando de transmisión sexual, que suele acompañar a la clamidia u otras infecciones de transmisión, este, ha presentado el desarrollo de resistencia en los últimos años a las tetraciclinas, por eso la doxiciclina no se recomendaba, no obstante lo que decía, parece que algo trabajó. Penicilina, quinolonas, en realidad no son drogas activas, por eso lo que se utiliza en los casos post-exposición para hacer un tratamiento es ceftriaxone, por vía oral un equivalente que es la cefixima o la espectinomicina. Es decir, para hacer un tratamiento hay que recurrir a otra droga. Cuando hablamos de tratamiento post-exposición, es decir, cuando el paciente ha sufrido un contacto sexual de alto riesgo, hay que combinar entonces una inyección de ceftriaxone o cefixime más la tetraciclina para la clamidia, más el antiviral para el HIV, que en el caso post-exposición generalmente se utilizan 3 drogas y no 2 drogas como en la pre-exposición, como en la PrEP. Bueno, esto es un caso, digamos, de la eh, causa más común de la transmisión de HIV en varones como en mujeres. La relación con varones en los varones son 2/3 a 1, es decir, hay un 30% de contagio heterosexual, y en la mujer esencialmente casi siempre el contacto es heterosexual, el contagio es heterosexual. No ha cambiado mucho o demasiado a lo largo de los años, pero en líneas generales tiende a incrementarse un poquitito. O sea, ustedes ven acá lo que es 22-23 comparado con 16-17. En líneas generales, la infección por relaciones homosexuales tiende a incrementarse con los años. Y es mucho más importante, y de ahí la importancia de tenerlo presente para la práctica clínica, en las poblaciones más jóvenes, en particular, la probabilidad de adquisición
homosexual o por contacto de sexo de varones con varones es mayor que la población de más edad. Entonces, acá es donde nos tenemos que enfocar en la gente joven que tiene sexo, los varones que tienen sexo con otros varones. Bueno, esto ya lo hablamos, son distintas formas de trabajos que han hecho del valor de la profilaxis. Me parece que son muchos números, no tiene demasiado sentido detenernos acá. Esto es lo mismo, está relacionado con los virus, es mucho dato. Algo que quería mencionar es la infección con virus A de hepatitis. El virus A diferencia del virus B y del virus C, que son de transmisión parenteral, es de transmisión fecal-oral. Típicamente alimentos o agua contaminada, eh, pero debido a que existe, digamos, un contacto íntimo también rectal o anal, el virus A se puede transmitir de esa forma. Y han ocurrido epidemias en los últimos años, varias en Europa, asociadas con la PrEP, es decir, con dejar de utilizar condones. Y si bien la hepatitis A es una enfermedad relativamente benigna, bueno, es bastante sintomática y genera bastante complicaciones transitorias en el paciente. Eh, las epidemias pueden ocurrir aun cuando la población esté vacunada, porque siempre queda un resquicio, siempre queda un grupo de pacientes que no hicieron inmunidad o que no se vacunaron. En nuestro país, en este momento, la tasa de virus A es baja porque la vacunación obligatoria ya comenzó en 2005, y se realiza también la del B desde el 2012 a toda la población. Bueno, yo terminaría acá y me gustaría, lo que falta, que la gente haga preguntas, porque Bueno, si no, lo que yo perfecto. tengo, digamos, demasiada información, me interesaría ver qué se comprendió de esto y qué dudas quedan, qué dudas Bueno, persisten. excelente. Nosotros por el chat no tenemos ninguna, pero bueno, si alguien quiere oír levantando o ir habilitándose los micrófonos, si alguien le quiere preguntar algo al doctor, es el momento. O el que no se anima nos puede escribir por el chat y yo lo puedo leer en voz alta para compartirlo con el resto de las personas que están conectadas. A ver si alguien se anima. ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, el protocolo tiene, me puse a buscar, es una resolución del Ministerio de Seguridad, o sea, no tiene una Yo le jerarquía. preguntaría a la gente si, qué piensan de la profilaxis preexposición. La pregunta o el desafío es, muchas veces esta profilaxis se solicita para tener sexo sin protección. Es eficaz para evitar el HIV, eh, pero habíamos comentado que existen otros riesgos. Eh, ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Está mal? ¿Es correcto? ¿Tenemos que mejorar algo? ¿Qué es lo que piensa la gente común, digamos, de esto? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a ser el primero? Santiago nos está escribiendo por el chat y dice, hola, buenas tardes. Algunas de las enfermedades se pueden transmitir vía oral. Me refiero si una persona infectada puede contagiar a otra solo con su saliva o algo más. Muchas gracias. Sí, sí puede contagiar. El HPV, en primer lugar, a la cabeza, es muy fácil de contagiar. Habrán escuchado de casos de carcinoma
de faringe o carcinoma de laringe. Creo que hubo un actor famoso que tuvo un carcinoma asociado al HPV. Y sí, es el que más se puede transmitir. También se puede transmitir la clamidia y también se puede transmitir el gonococo, y es lo que habíamos comentado. Estas infecciones son oligosintomáticas, es decir, pueden no tener ningún síntoma, pero pueden contagiarse. Paradójicamente, el más difícil de contagiar por vía oral es el HIV, que probablemente tenga una incidencia de 1 cada 10.000 contactos. O sea, es tan baja la probabilidad que realmente es cuestionable si esto ocurre o no ocurre con solo el contacto oral. Supongo que un poco la pregunta se refería a eso, ¿no? Pero bueno, el VIH muy bajo, las otras enfermedades, si no están tratadas, clamidia, sífilis en particular, si hay lesiones, o gonorrea, pueden contagiarse de recto, de garganta, perfectamente, no solamente de genitales. ¿Eh? Bueno, excelente. Acá Esteban nos pregunta, ¿la vacuna para el HPV en adultos que ya están contagiados con una variante cancerígena puede reducir el riesgo o desarrollar cáncer? No, no reduce el riesgo de desarrollar cáncer. El virus se incorpora, el ADN del virus se incorpora a la célula y la transforma. Una vez que está incorporado, la vacuna no tiene ningún efecto porque aún la inmunidad celular o la inmunidad humoral, es decir, aún los anticuerpos o los linfocitos activos, no logran destruir a la célula transformada porque la célula no expresa antígenos nuevos y el sistema inmunológico no la puede detectar. La misma pregunta que se suele hacer es respecto de si la eh, vacuna ayuda a curar las verrugas o los síntomas de los pacientes que ya tienen algún síntoma por HPV. Hubo alguna información que sugería que sí, que podía tener o existir algún tipo de beneficio, pero en realidad la idea es que la utilización de la vacuna en la gente infectada no brinda ninguna protección. Bien, Eh, el lenacapavir inyectable es reservado en este momento, es una droga nueva, extremadamente activa, diferente a todas las otras, porque trabaja en un sitio distinto, con una actividad increíblemente prolongada, pero que en este momento está reservada para utilizarla solamente en los pacientes que han tenido resistencia a los tratamientos convencionales. ¿Mm? bien, tenemos a Julieta que levantó la mano hace un ratito. Julieta, ¿te querés activar el micrófono? Si no, seguimos leyendo. Tenemos algunas otras preguntas por el chat. A ver si Julieta se activa. Acá hay una pregunta interesante de Sí, Verónica. Sí, Verónica. sí, cuando se indica PrEP, se le avisa al paciente que todo lo que charlamos, que en realidad el PrEP es específico para el VIH, la doxiciclina nos amplía un poquito el panorama para la clamidia de gonococo, pero ahí nos quedamos. Ni herpes simple, ni HPV, ni virus de hepatitis se pueden proteger con la PrEP. Entonces sí, hay que avisarle al paciente que los métodos de barrera de todos modos son convenientes. Y los avances sobre la medicación, básicamente, bueno, un poco era el lenacapavir, esto que habían mencionado recientemente, pero que todavía no ha entrado en la práctica clínica. Lo que habíamos dicho al principio, el cabotegravir y la rilpivirina, inyectables en forma de depósito con
inyecciones bimensuales se pueden utilizar como tratamiento cuando son así combinados. Y bueno, eso evita el tratamiento por vía oral y bueno, hay gente que preferiría inyectarse y no tomar la pastilla todos los días, pero en líneas generales, los tratamientos orales de VIH sufrieron un cambio importante en la última década, sobre todo desde el advenimiento de el raltegravir o el dolutegravir, que son un grupo de inhibidores específicos de una enzima que tienen lo que se llama alta barrera a la resistencia. O sea, no es tan fácil que se genere resistencia cuando se omiten dosis, o cuando se toma inapropiadamente la medicación, como sí ocurría al principio de los tratamientos, sobre todo con el efavirenz y otras drogas que tenían una barrera baja para la resistencia. Respecto de lo que más nos interesaría, que sería qué hay respecto de la cura del HIV, todavía estamos lejos. El, el virus se integra, el ARN del virus se transforma en ADN y el ADN se incorpora en forma de lo que se llama provirus a la célula humana y permanece ahí en una población latente que se considera que son linfocitos de larga vida, que están diseñados para vivir mucho, para mantener la memoria inmunológica, y cada vez que se intenta suspender la medicación antiviral, el virus se reactiva y la infección vuelve a aparecer clínicamente y vuelve a contagiar. Se están ensayando distintos tratamientos para tratar de hacer que ese provirus que está dormidito se exprese para que el sistema inmunológico lo destruya, pero todavía, si bien esto se ha podido conseguir, todavía eso no se asoció con un tratamiento eficaz que elimine lo que en últimamente se llama reservorio. O Bien, sea, el reservorio del virus todavía no ha podido ser erradicado por ninguna de las medidas, ni por los anticuerpos que existen, ni por las nuevas vacunas, ni ninguno de los intentos que se están realizando. Así que hoy perfecto. por hoy sigue siendo una enfermedad crónica. Acá Esteban nos pregunta si los tratamientos inyectables para HIV son más benévolos con el hígado. No, yo estimaría que son similares. Básicamente que tampoco los tratamientos orales son tóxicos para el hígado, ¿eh? En líneas generales, los tratamientos actuales se toleran muy bien y son muy poco tóxicos para el hígado. En realidad, la mayor toxicidad que hay sería en este momento tenofovir para el riñón después de muchos años, porque puede producir la pérdida de calcio, descalcificar un poquitito, reducir un poco la función renal, pero muy poco. Y los otros básicamente son muy poco tóxicos, ¿no? En general, yo anteriormente sí existía con la nevirapina particularmente problemas de toxicidad hepática, pero con estas nuevas drogas realmente es muy raro ver toxicidad. Bien, Verónica nos Eh, pregunta si hay población de adictos significativa en la consulta por PrEP. eh, Conmigo o en la clínica médica, no veo. Estamos hablando fundamentalmente de adictos intravenosos. Eh, en general, los adictos intravenosos son poblaciones muy peculiares que tienden a eh, estar, digamos, en contacto con sistemas de salud un poco diferentes de la clínica común. Eh, Así que yo en general no los veo, pero sí está indicada la PrEP en adictos intravenosos, particularmente si realmente no tienen mucho cuidado, ¿no?
Bueno, bien, Julieta nos pregunta en cuanto a la efectividad, ella está hablando de la medicación para el tratamiento que nos consultaba en su pregunta anterior. Pregunta si oral o inyectable es lo mismo. En cuanto a la eficacia del tratamiento, sí. Por ahí el inyectable tiene una ventaja. La ventaja sería que la adherencia, o sea, la falta de tomas, es menor, porque como son dos inyecciones, una inyección cada 2 meses, es más fácil, digamos, no olvidarse y dársela. La toma diaria tiene el riesgo de que, bueno, de que uno omita las dosis, de que se olvide, que se vaya de viaje y no lleve la medicación. Pero yo le diría que en este momento son más riesgos teóricos que prácticos. Debo tener unos 55 pacientes en seguimiento. Es extremadamente raro que se olviden, me piden la medicación en tiempo y forma siempre. Hablamos cuando viajan de separar en dos la medicación que van a llevar para que quede en una mochila la mitad y la otra mitad en la valija, por si le pierden el equipaje, por si le roban la mochila, para que tengan siempre. En general están muy atentos y es muy difícil, digamos. Yo en la población de Pasteur no tengo básicamente problemas de adherencia. Así que en ese sentido, la medicación inyectable y la medicación oral también son equivalentes. Este, entiendo que pueda fastidiar tomar una pastilla todos los días, pero bueno, también inyectarse cada 2 meses también es molesto. Más, no sé, eso depende de los gustos, pero Ok. es un tratamiento oral en este momento, es sencillo, es útil, es práctico y lo que le decía, al haber mejorado la barrera para la resistencia, yo en los últimos años no he tenido fallos de tratamiento. Si el paciente toma la medicación, básicamente siempre la medicación va a seguir siendo activa. Ok, acá Gonzalo, bueno, agradece toda la información que estamos brindando y quería consultar si hay algún análisis para detectar HPV en varones si no hubo ninguna manifestación del mismo. ¿Cuáles son los análisis de ETS que hay que pedir específicamente que los de rutina en general generalmente no incluyen? Ok, lo que te decía, para HPV lo que hay que hacer es estudios moleculares. Los estudios moleculares, básicamente, hay que tomar material, o sea, hay que hacer un hisopado anal, o tomar saliva o células de la boca o del pene, o del cuello cervical, y específicamente pedir que se estudie por PCR el tipo que a uno le interesa, 16, 18, 35, o sea, cuáles son los serotipos cancerígenos. Eso en realidad este, no lo hacemos rutinariamente en la clínica. Respecto de lo anal, yo creo que había alguna diapositiva donde lo mencionaba. Hay algunas recomendaciones por encima de los 35 de buscar alrededor del ano por PCR HPV 16 o se puede combinar con otros tipos, pero el 16 es el que más frecuentemente produce cáncer de ano. Y por arriba de los 45 a también la población gay, lo mismo por el HPV. Pero digamos, no es un estudio clínico rutinario, es un estudio que hay que hacerlo específicamente y en una población específica, ¿no? Por sangre, los análisis para ETS, bueno, típicamente pedimos el ELISA para HIV, que estos de cuarta generación, que tienen antígeno, además de anticuerpos, y que son muy precoces, y la BDRL, que hay que pedirla de rutina, siempre que se pide el HIV hay que pedir la BDRL, porque la sífilis acompañó
siempre al HIV, pero en los últimos años es extremadamente frecuente, habíamos visto, tiene una prevalencia de casi 50%. Eh, Respecto de otros análisis, en general, lo que había mencionado, el rastreo de gonococo y de clamidia, eh, se recomienda por los CDC cada 3 meses, pero hay estudios que demuestran que eso no cambia la prevalencia ni la incidencia. Muy bien, Diego nos está, bueno, buenas tardes, doctor, muy valiosa e importante la información, se agradece. Yo llevo mi tratamiento de manera prolija, con resultado esperado y la detectabilidad del virus y por suerte mantengo una vida totalmente normal en todo sentido. Justamente hablando del tratamiento y escuché que acaba de comentar el tema viajes y mi pregunta es si hay que realizar alguna declaración para salir del país teniendo en cuenta que debo llevar encima mi medicación. No, no, mis pacientes que viajan, ninguno hace ninguna declaración, simplemente nos aseguramos de que tengan suficiente medicación para esto, por la eventualidad de perder algún poco de material, pero no se pide nada. En realidad, tampoco la piden para otras medicaciones, pero específicamente para esto, no, nunca he tenido esa consulta. Bueno, perfecto. No tenemos más consultas por el chat. No sé si nos quedan 5 minutos de este encuentro. Si alguien más quiere hablar, habilitarse o comentarle algo al doctor, pueden hacerlo. Los micrófonos los pueden habilitar cuando quieran. Si no tenemos más preguntas y están de acuerdo, podemos dar por terminado el encuentro. Yo siempre les comento que esto queda grabado, bueno, por un protocolo que tenemos dentro de la obra social. A las personas que participaron, si necesitan volver a ver, a escuchar algo de todo lo que se dijo en el día de hoy, me lo pueden pedir al mail de actividades. En unos días esto se procesa y ya lo vamos a tener subido para poder compartírselos. Acá estamos teniendo varios saludos por el chat. Mario, muchas gracias, doctor. Muy bueno todo. Gonzalo, clarísimo. Muchas gracias por el espacio. Julieta, gracias, Doc, por la información. Bueno, yo por mi parte le agradezco un montón toda la información del día de hoy. Muy buena la charla. Un gusto conocerlo y quedamos a Bueno, disposición para todo lo bueno, que necesiten. Como siempre, ya saben, tenemos abierto el canal, el mail de actividades para que me puedan preguntar todo por ahí. Y bueno, damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias a todos de nuevo. Muy buen fin de semana y felices Pascuas para todos. Que bueno, pasen gracias. Igualmente. unos excelentes días de descanso. Gracias por estar presentes en el día de hoy. Muy buenas noches a todos. Chao, buenas noches.